gente que acepta al Señor, que se reconcilian, pero poco tiempo están en la iglesia, poco tiempo están luchando, dan testimonio, pero pronto ya no se ven, porque se dejaron dominar por las obras de la carne. Las obras de la carne, que son un montón, del versículo 18, 19, 20 de Gálatas 5, un montón de cosas, pero en el versículo 22, Gálatas 5, 22, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Dice: contra tales cosas no hay ley. Dice el versículo 24, Gálatas 5, 24, que los que son de Cristo han crucificado la carne. Y dice que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hay un Espíritu dentro de nosotros y no nos dejamos doblegar por los deseos de la carne, sino que nos movemos en el poder del Espíritu, entonces vamos a cuidar esa salvación, vamos a vivir ocupados en esa salvación todos los días de nuestra vida, todos los meses del año. Vamos a vivir ocupados, aunque no estemos aquí en el culto, vamos a estar ocupados. Esa salvación vale mucho, es muy importante. Entonces no podemos descuidar. Tenemos que vivir ocupados en esa salvación tan grande. Gloria a Dios. Número 3, el creyente se ocupa en su salvación acercándose siempre a Cristo. Acercándose siempre a Cristo. Porque sin la ayuda de Él, nada somos. Sin la ayuda de Cristo, si usted se desliga, el Señor Jesucristo habló eso en el capítulo 15 de San Juan, que así como el pámpano está pegado a la vid, así nosotros tenemos que estar pegados a Él. Porque separados de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Yo tengo que saber que desligado un poquito del Señor Jesucristo soy nada. Yo tengo que estar ocupado en esa salvación. Cada uno tenemos que estar ocupados en esa salvación. Tenemos que estar perseverando. Tenemos que estar acercándonos siempre a Cristo. No que nos acercamos cuando lo aceptamos. No, tenemos que estar acercándonos siempre al Señor. Hay un versículo que me gusta. En Hebreos capítulo 7, versículo 25, encontramos una palabra que nos hace saber que cómo podemos ocuparnos en esa salvación. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, o sea, por Cristo, se acercan a Dios, a su nombre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él, Cristo, se acercan a Dios. A los que por medio de Cristo, cada uno de nosotros nos acercamos a Dios por medio de Jesucristo. Entonces el creyente se ocupa en su salvación acercándose siempre a Cristo y recibiendo el poder para tener la voluntad y actuar de acuerdo con los propósitos de Dios. A su nombre. Aquí mismo en Filipenses capítulo 2, versículo 13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si yo me vivo acercando a Dios siempre por medio de Jesucristo, Él pondrá en mí una voluntad de hacer las cosas que Dios quiere que haga. ¿Por qué se congrega usted? Porque quiso congregarse. Pero ¿quién le puso ese querer? Dios. Él es el que produce en nosotros, dice la palabra, el querer como el hacer. Amén. Usted dice: yo quiero ir al culto hoy. Dios puso en usted ese querer. Y también el hacer, el accionar. Dios pone en cada uno de aquellos que se acercan, de aquellos que viven ocupados en esa salvación, de aquellos que viven siempre acercándose a Dios por medio de Cristo. Dios pone la voluntad
¿por qué hay tanta gente que no quiere nada de Dios? Porque no se acercan a Dios. Entonces Dios no pone en ellos ninguna voluntad, ningún querer, ni mucho menos el hacer. Todo lo que nosotros hacemos, y siempre debe de ser así, lo que hagamos, hagámoslo con nuestra voluntad. Pero esa voluntad no es propia, esa voluntad Dios la ha puesto en su corazón, esa voluntad Dios la ha puesto en su vida para que haga algo bueno. Gloria a Dios. Número 4, ocuparse en la salvación es de una importancia, es de gran valor para la vida. Es tan grande, así como lo ve el escritor a los Hebreos, es tan importante que debe efectuarse con temor y temblor. A su nombre, gloria a Dios. Debe de efectuarse con temor y temblor, ocuparse en esa salvación. Que cuando nosotros nos estamos ocupando en esa salvación, estamos colaborando o nos convertimos en colaboradores de Dios para nosotros mismos. Amén. La palabra de Dios dice que nosotros somos colaboradores de nuestro Señor Jesucristo para llevar. Oiga, como Él es tan grande en su misericordia, que cuando nosotros le servimos, cuando nosotros nos ocupamos, cuando nosotros trabajamos, cuando usted hace algo, usted está siendo un colaborador de Dios para su propio bien. Porque la voluntad de Dios es que cada uno de nosotros nos salvemos, o que cuidemos esa salvación. Cuando aquí el texto dice con temor y temblor, nos está diciendo que en la salvación realizada por medio de Cristo, Pablo le deja lugar al temor y temblor. Y es que todos los hijos de Dios, todo creyente, debe tener un temor sagrado que los haga temblar ante la palabra de Dios. ¿Cómo nos ocupamos nosotros en nuestra salvación? Tiene que ser con temor y temblor. Con temor y temblor. Temor sagrado que nos haga temblar ante la palabra de Dios. Hay un texto de Isaías, capítulo 66, versículo 2, donde el Señor dice, gloria a Dios. Isaías, capítulo 66, versículo 2. Dice el Señor, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero mire esto, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios. Entonces, cuando los hijos de Dios que tienen un temor sagrado que los hace temblar ante la palabra de Dios, y que también ese temor, ese temblor los hace apartarse del mal. Amén. Gloria a Dios. Ese temor los hace apartarse del mal. Ya se nos perdió la pantalla, ¿verdad? De una sola vez. Tenemos textos en la Biblia tan interesantes que, como quisiera, pero usted lo puede ver ahí. Proverbios capítulo 3, versículo 7 y capítulo 8, versículo 13, donde usted puede darse cuenta de lo que es el hombre que tiene temor de Dios, el que lo hace tener temor de Dios. ¿Y para dónde lo lleva ese temor? Ese temor del Señor
No es como se define muchas veces, que decimos que ese temor es un temor, o solo lo vemos como un temor reverente, sino que incluye el temor del poder de Dios, el temor del poder de Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Sabemos que cualquier cosa que Dios quiera hacer la hace y no le pide permiso a nadie. Sabemos que para Dios no es nada imposible. Si Él quiere hacer mover la tierra, el mundo entero lo hace temblar. Y a veces nosotros pensamos que podemos hacer cualquier cosa y no hay problema. Hermanos, si nos damos cuenta, si vivimos pensando que Dios es grande en su poder, viviríamos nosotros con un temor que nos produce, un temor, ocupados en esa salvación, con un temor y temblor, pensando que si Él quiere, nos desaparece en un momento. Gloria a Dios. No es un temor destructivo, sino un temor que controla y redime, que acerca al creyente a Dios, a sus bendiciones, a la pureza moral, a la vida y a la salvación. Eso es lo que hace Dios. Nunca Dios hace las cosas para destruir o para quitarle la oportunidad a alguien. Siempre Dios hace las cosas con el propósito de acercarnos más a Él. Cuando pasa algo duro, que la gente llora, que la gente huye, que la gente grita, eso hace acercar a otros a Dios. Dice la Biblia que cuando Ananías y Zafira pecaron mintiéndole a Dios, murieron. Murió Ananías, a las 3 horas murió Zafira. Y dice que esto trajo un gran temor a la iglesia de los discípulos. Un gran temor produjo esto, porque la gente se dio cuenta que hay que ponerse a cuenta con Dios, que hay que caminar con temor y temblor. Si vamos a mentir, acordémonos que Dios nos está escuchando. Miraré a aquel que es, dice, pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. No tenemos que estar con temor que me va a mirar el pastor, que me va a mirar el líder. Tenemos que estar con temor a aquel que nos ha hablado desde el cielo, aquel que hizo los cielos y la tierra con su palabra, aquel que hace todas las cosas y las puede deshacer en un momento también. Muchas veces Dios ha tenido que manifestar su enojo para que la gente se dé cuenta quién es Él. Ha tenido que hacer milagros poderosos para que la gente se dé cuenta quién es Él. Gloria a Dios. Como cuando Pedro y los otros discípulos estaban pescando, cuando no podían pescar nada, y ahora Jesús les dice qué tienen que hacer, y cuando hicieron conforme a la palabra de Jesús les fue bien. Entonces ¿qué hace Pedro? Se corre, se tira de la barca, se pone su ropa y se postra ante el Señor y le dice: apártate de mí porque soy pecador. Entró en temor porque Dios se glorificó, porque Dios se manifestó. Nos damos cuenta aún de Pedro, no digamos nosotros. Muchas veces tenemos que darnos cuenta quién es Dios, qué hace Dios para poder entrar en temor del Señor. Muchas veces nos olvidamos, perdemos el temor, y por perder ese temor hacemos cosas que no agradan al Señor. Cuando nos dé cualquier tentación, cualquier pensamiento, cualquier acción incorrecta, debemos de entrar en ese temor a nuestro Dios, porque estamos ocupados en esa salvación grande, con temor y temblor. Denle ese aplauso a la gloria de nuestro Dios. A su nombre, gloria a Dios. En el Salmo, pero quiero que miremos a Moisés en Éxodo capítulo 3 versículo 6. Dice: y dijo
yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entró en temor, se dio cuenta quién era que le estaba hablando. A veces, hermano, Dios nos está hablando, por eso Él dijo: el que tiembla a mi palabra, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Porque a veces Dios nos está hablando y no nos damos cuenta. Entonces Dios tiene que hacer algo para que nos demos cuenta que es Él el que habla. Y podamos entrar en ese temor. En ese temor como le pasó a Moisés. Tuvo temor. Cuando se dio cuenta, Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Miramos también al salmista en el Salmo 119, 120. Salmo 119, 120. Dice el salmista: gloria a Dios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Mi carne se ha estremecido por temor de ti. Y de tus juicios tengo miedo. Estos hombres, sí, en verdad tenían ese temor y temblor. Estos hombres estaban convencidos quién era Dios. Estos hombres habían tomado en serio la salvación que Dios les había dado. Sabían de quién venía. Sabían que no era por su propia fuerza. Sabían que no era por su justicia, por su propia justicia. Sabían que no eran por obras. Sabían que venía de nuestro Dios. A su nombre. Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. Encontramos una palabra, porque hoy todo el mundo tiene miedo. Están matando por aquí, que están matando por allá. Pero miren lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 4 y 5. ¿A quién tenemos que temer? Gloria a Dios. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. O sea, esto si andamos bien con Dios, ¿verdad? Pero os enseñaré, dice el Señor, a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Sí, os digo, a este temer. Yo creo que si nosotros le damos valor a la palabra, caminaríamos ocupados en la salvación con más entrega, con temor y temblor. Estaríamos pensando, donde quiera que estemos, ahí está el ojo del Señor. Cualquier cosa que digamos, ahí está el oído de Dios escuchándonos. Cualquier cosa que Dios quiera hacer, solo Él mueve un poquito su mano. Él toma una decisión y puede desaparecer a todo lo que Él quiera desaparecer. Entonces, ¿a quién? El mismo Señor dijo: ¿a quién se debe temer? No a los que matan el cuerpo. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Cuidemos la salvación. Ocupémonos en esa salvación. Ocupémonos en esa salvación. Esa salvación que es incomparable. Esa salvación que es tan grande. Esa salvación que es lo más grande. Yo digo, si la iglesia, si el pueblo de Dios
valorara esa salvación, nosotros estaríamos más bien inconformes por nosotros mismos, por lo poco que hacemos, ocupados en la salvación. Estaríamos inconformes, insatisfechos, porque es poco lo que hacemos, demostrando agradecimiento por esa salvación. Si la descuidamos, entonces, o si dejamos de ocuparnos en ella, la perderemos. Gloria a Dios. No tomemos en poco, tomemos en serio, así como lo tomó el salmista David. Mi carne se estremece porque tuve temor, dijo el salmista. Tomemos en serio, ocupémonos, permanezcamos acercándonos siempre a Dios por medio de Cristo. A cualquier momento, cualquier lugar, cualquier hora del día, de la noche, permanezcamos apegados al Señor. Busquemos la forma como vivir ocupados en esa salvación. Preguntemos qué debo hacer o qué puedo hacer yo. Preguntemos, ofrezcámonos, hermanos, yo quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? Yo quiero sentirme ocupado en algo, yo quiero sentir que estoy haciendo algo. Ocupémonos en esa salvación, que de esa manera usted va a estar agradando a Dios y Dios va a estar a su lado. Gloria a Dios. Póngase de pie, pueblo del Señor. Aleluya. Ocupémonos en esa salvación con temor y temblor. Y yo le aseguro que usted va a vivir siempre en el mismo nivel o va a escalar a niveles mayores si usted se ocupa en esa salvación con temor y temblor, sabiendo que lo que hace lo está haciendo por Él y para Él. Oramos. Dios y Padre nuestro, en esta hora, Señor, te doy gracias por la bendición, gracias por la palabra. Dígaselo, hermano. Hoy, Señor, una vez más me doy cuenta que debo de estar ocupado en esa salvación. Hoy me doy cuenta una vez más que debo de ocuparme con temor y temblor. Hoy me doy cuenta una vez más que necesito estar acercándome a ti siempre. Hoy me doy cuenta, Señor, que tengo que estar haciendo algo para estar ocupado y el enemigo no tendrá lugar en mi vida. Hoy me doy cuenta, una vez más, Dios amado, que debo de resistir al pecado, no con mi propia fuerza, sino con el poder del Espíritu que tú has puesto en mí. Dígaselo, hermano, yo no estoy solo. Dígale gracias, Señor, porque yo no estoy solo, porque tú has puesto en mí un espíritu de poder en mi vida que no me deja, que me mantiene, que me guarda, que me cuida. Señor, yo quiero vivir, quiero cuidar esa salvación, quiero dar testimonio, quiero hacer las cosas con voluntad, pero esa voluntad que tú mismo has puesto en mí, porque tú eres quien pones en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Dios, bendice esta congregación, bendice los que vinieron hoy, los que no pudieron venir, bendígalos, Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor.